Pasemos a los oligosacáridos. Dijimos que los oligosacáridos son los que tienen unos pocos residuos unidos por el enlace fundamental. Ahora aquí en los carbohidratos, ¿cuál es el enlace fundamental? El O-glicosídico. También existe otro tipo de glicosídico, el N-glicosídico, pero ese lo vemos cuando los carbohidratos se unen a sustancias aminadas, como lo vimos en la formación de los nucleótidos, ¿no? Aquí, para óligo y para poli, vamos a ver solamente presente O glicosídico, porque como no es el oxígeno el que queda de mediador, ¿no? Analicemos la primera, miren. Dijimos que dentro de los óligos están los que tienen 2 hasta 9. Entonces tenemos los que tienen 2, solamente 2 residuos serían disacáridos. Los que tienen 3, trisacáridos, tetra, penta, ¿no es cierto? Y así hasta los que tienen 9, aunque por lo general las dextrinas llegan hasta 8 en la naturaleza. No me van a confundir, por favor, lo que es un trisacárido con una triosa. Así les puedo poner en el examen, por ejemplo, ¿no? Le pongo el concepto de lo que es un trisacárido, pero les pongo esto es verdad para la denominación de triosa. Ustedes tienen que saber diferenciar. Miren que la terminación osa, ¿quiénes son las osas? Los monosacáridos, el carbohidrato, digamos, de tamaño más pequeño. Entonces, ese tri de esa osa solamente puede referirse a la cantidad de carbonos, ¿no es cierto? Porque es una sola molécula, entonces, ¿qué le puedo ver a una molécula? Sus elementos químicos. En cambio, cuando hablamos de trisacárido, ya estamos hablando de un oligosacárido, una secuencia, una molécula de unión de varios monosacáridos. ¿Cuántos? Eso nos estaría definiendo el tri, 3, ¿no es cierto? No confundir entonces. Bien, veamos acá dentro de los disacáridos, está maltosa, celobiosa, isomaltosa, sacarosa, lactosa. Hay otros también menos comunes. Miremos acá maltosa, por favor, el primerito. Miren que la maltosa se obtiene del almidón. El almidón, ustedes capaz recuerdan que es un polisacárido que tiene puras glucosas. Entonces, si esto es un disacárido que obtengo del rompimiento del almidón, necesariamente está constituido de glucosas también, ¿no? No tiene otro tipo de residuo. Entonces, estamos viendo dos glucosas. Miren el enlace glicosídico. Este enlace, O glicosídico, ¿no es cierto? Este es el oxígeno de mediador, pero ¿de dónde ha salido este O? Dense cuenta que aquí este carbono numérico, ¿no es cierto? Aquí estaba en el carbono 1 del primer residuo, el carbono numérico, tenía antes un H y un OH, ¿cierto? Cuando se convirtió en anumérico como uno de los asimétricos, ¿se acuerdan? Entonces, claro, a la hora que se ha reaccionado con el otro, se ha perdido elementos y ahora ustedes ven solamente O, ¿no? Abajo. Pero ojo que fue el OH. Entonces, este enlace, si quisiéramos precisar qué tipo de enlace O glicosídico es, tendríamos que decir hacia dónde estuvo el OH, hacia abajo. Sería alfa, ¿no es cierto? ¿Y qué carbonos participan? El 1 de este residuo con el 4 del con el 4 del siguiente, porque como les dije, en las formas anilladas se cuentan del oxígeno en sentido del reloj. Entonces, 1, el del segundo residuo estoy contando, ¿no? Está la manito. 1, 2 por acá, 3, 4, ¿no es cierto? 4 es el que está participando, 5 este angulito y el 6 está fuera de la estructura, ¿no? Entonces es enlace alfa 1, 4. Miren el caso de la celobiosa. La celobiosa deriva, es un disacárido que se obtiene del rompimiento de la celulosa, vegetal también, ¿no? Pero la celulosa también está constituida de glucosas, que glucosas unidas por otro tipo de enlace. Miren hacia dónde está el oxígeno. Esto está al revés, ¿no es cierto? Está al revés, está hacia arriba. Entonces este enlace es beta, y cuando ven uno al costado del otro ya nos imaginamos 1, 4 también, ¿no? Beta 1, 4. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lactosa, ¿de qué está constituido? Galactosa y glucosa, y sacarosa, glucosa y fructosa, ¿no? Ahí ven el diferente tipo de anillo, forma en este caso que ha formado la fructosa.
Ahora hablemos del poder reductor, porque aquí entre las propiedades destacamos, son cristalizables, los disacáridos, claro, si recordamos a la sacarosa, ¿no? Dulces, también eso lo recordamos fácilmente, solubles, sí, lo vemos todos los días cuando hacemos nuestros mates. Se pueden hidrolizar. ¿Qué cosa será hidrolizar? Decíamos desde la clase anterior, estábamos hablando de hidrólisis, romper enlace fundamental. ¿Cuál dijimos que era el enlace fundamental aquí? El O-glicosídico. Entonces, si hablamos de hidrolizar estos disacáridos, quiere decir romper estos enlaces, ¿no es cierto? Y por lo tanto liberaré sus monosacáridos libres, ¿no? Sus monosacáridos constituyentes. Eso es hidrolizar, con necesidad del agua, por supuesto, porque por eso se llama el proceso hidrólisis, ¿no? Lisis con necesidad de participación de agua, de moléculas de agua. Y también tenemos aquí que algunos poseen poder reductor. Entonces, ¿de qué depende el poder reductor? Que por lo menos un carbono anomérico no esté de los dos que poseen, ¿no? Que poseen, que por lo menos uno no esté participando del enlace fundamental y lo tenga, digamos, libre para poder generar esa reducción de algún elemento químico, ¿no? Acuérdense que cuando una molécula causa la reducción de otra, ¿qué le pasa a esa molécula? Se oxida, ¿no es cierto? Causa la reducción del otro, pero a ella, ¿qué le está sucediendo? Se está oxidando, ¿no? Mientras uno gana, el otro pierde, ¿no? Muy bien. Si nos enfocamos en base a oxígenos o si nos enfocamos en base a hidrógenos igual. A ver, entonces la maltosa posee poder reductor. A ver, siendo dos glucosas, sus carbonos anoméricos son los carbonos 1. A ver, vemos el de la izquierda. Uy, ese está ocupado porque está participando del enlace. Está bloqueado, ese no puede participar de reducir. El otro residuo, su carbono 1 está por acá. No está participando del enlace, por lo tanto, sí posee poder reductor maltosa. ¿Sí? Muy bien. La mayoría en realidad poseen poder reductor cuando ustedes hagan el análisis. Miren, el mismo análisis que acabo de hacer para maltosa, háganlos para los demás. Donde vamos a encontrar diferencia, especialmente, es en la sacarosa, ¿no? La sacarosa es un disacárido constituido por glucosa y fructosa unidos por enlace alfa 1,2. Aquí la molécula está girada, la fructosa, por si acaso, porque en realidad este es su carbono 2, ¿ya? Entonces, siendo la glucosa una aldosa, como decíamos, está participando del enlace glicosídico, el carbono anomérico, así que bloqueado. Y siendo la fructosa una acetosa, su carbono 2 está participando del enlace. Acá está girado, como le digo, ¿ya? Esto debería estar más acá el dibujito, ¿sí? Pero lo han puesto extendida, por eso pareciera que fuera el 4, pero en realidad es el 2, ¿sí? Bien, entonces, está participando justo el carbono porque las cetosas, acuérdense que su grupo carbonilo estaba en la posición 2, ¿no? Ahora carbono anomérico. Entonces, como también está participando, no tiene ningún residuo para poder expresar poder reductor. Entonces, no. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Otros oligosacáridos. Si bien es cierto, los disacáridos son los más mencionaditos, los más conociditos, eso no quiere decir que no existen tri, tetra, penta y demás, ¿no? Sí los hay. Dentro de los trisacáridos tenemos a la maltotriosa, que también se obtiene del almidón, puras glucosas, entonces 3 glucosas son los que los constituye. La meliciosa de la miel, que tiene una fructosa y 2 glucosas, ahí están sus 3 residuos, digamos. La rafinosa de la remolacha, que tiene galactosa, glucosa y fructosa. La de la hidrólisis parcial de la amilopectina. La amilopectina es una porción de almidón, entonces también puras glucosas, 3 glucosas. Luego tenemos dentro de los tetrasacáridos a la estaquiosa, que se encuentra en legumbres, en soya y en las raíces, que está constituida por 2 galactosas, una glucosa y una fructosa. Verbascosa, que es más bien pentasacárido, que también se encuentra en la soya, en las legumbres y otros vegetales, y que está constituida por 3 galactosas, una glucosa y una fructosa. Luego tenemos a las llamadas dextrinas, de entre los exo, hepta y octosacáridos. Las alfa-dextrinas son las que tienen 6, beta-dextrinas las que tienen 7 residuos y
octosacáridos o dextrinas límites, las que tienen 8, como le dije, por lo generalmente llegan hasta 8, a pesar de que el rango que se puso era de 2 a 9, ¿no? Eso fue por estandarizar, pero en realidad en la naturaleza se encuentran hasta de 8. Estas llamadas dextrinas se obtienen del rompimiento del almidón, así que también son de puras glucosas. Siguiente, pasemos a los polisacáridos. Propiedades. Miren, a pesar de ser carbohidratos, no son dulces, no suelen ser solubles en agua. Algunos pueden ser un poquito más, un poquito menos solubles, vamos a decir, interactuar un poquito mejor con el agua, pero en realidad en términos generales no son muy solubles en agua. No poseen carácter reductor, ninguno posee carácter reductor. Dentro de los polisacáridos hacemos la clasificación en aquellos que cumplen una función energética o también le llaman de reserva energética, ¿no? O sea, almacenan cosas, como por ejemplo para nosotros el glucógeno, que como ya les dije, el glucógeno está en todas nuestras células en forma de inclusiones celulares, pero también hay que destacar que hay dos tejidos que lo contienen en mayor cantidad de cualquier otro, ¿no? Hígado y músculo. Aquí se han utilizado técnicas de tinción de tal manera que aparecen los gránulos negritos, acá a la izquierda. Y a la derecha estamos viendo la observación de los amiloplastos, unos plastidios que en vegetales almacenan almidón. Aquí también se ha utilizado yodo, un colorante, para poder verlos así, azulino, el interior, gracias al almidón que está dentro. Pasemos a la siguiente. Aquí estamos viendo la estructura del glucógeno, que hace un momento estábamos detallando, y acá la del almidón a la derecha. Empecemos por la derecha, a ver el almidón. El almidón está constituido de puras glucosas. Por eso es la forma de almacenamiento energético en los vegetales, ¿no? Ahí están en su estructura puras glucosas, pero estas glucosas se presentan en dos tipos de arreglos. En una forma helicoidal, lineal, digamos, en el sentido de que las glucosas están una al costado de la otra, una al costado de la otra, pero lo helicoidizamos, esto sería como amilosa. Y otro tipo de arreglo donde las glucosas, si bien es cierto, están así una a continuación de la otra, le salen ramitas, ¿no? Es una estructura ramificada y en este caso hablamos de la amilopectina. Donde las glucosas se unen una al costado de la otra, ustedes ya saben que el enlace es alfa 1,4, ¿sí? Bueno, el 1,4 es lo que podrían deducir, ¿no? Y hay que precisar que es alfa. Pero donde nacen las ramas, por supuesto, solo en el caso de la amilopectina, que tiene ramas, porque la amilosa no tiene, solamente aquí donde nace la rama van a encontrar otro tipo de enlace, el alfa 1,6. Después lo que continúa de la ramita es 1,4, 1,4, alfa 1,4 normal, solamente donde nacen las ramas. Veamos ahora la estructura del glucógeno. Muy ramificada, ¿no es cierto? Quiere decir que me va a recordar un poco a la estructura de la amilopectina del almidón, ¿no? También tiene enlaces alfa 1,4 uniéndolas a las glucosas de manera lineal, digamos, y donde nacen las ramitas también encontramos enlaces del mismo tipo, alfa 1,6. Pero la estructura del glucógeno es mucho más ramificada que la amilopectina, eso sí. Más o menos cada 8 a 10 residuos nace una rama. Es bien ramificada. Polisacáridos ya no con reserva energética, con función de reserva energética, sino más bien con función estructural. Tenemos entonces a la celulosa, compuesta por glucosas que ya mencioné, unidas por enlace beta 1,4. Se nota esta representación torcidita, ¿no es cierto?, es del beta 1,4. Puras glucosas lo constituyen. Lamentablemente nosotros no podemos utilizar la celulosa de los alimentos vegetales que ingerimos porque no tenemos la enzima capaz de hidrolizar estos enlaces beta 1,4. No tenemos la celulasa, que sí lo poseen algunos organismos.